Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la pandemia, el impacto de lo que ha sido COVID. Hace rato no lo tratábamos en Caracol Radio, pero la iniciativa la puso en la agenda Merce Botero con La Psicológica, nuestra querida amiga y aliada en las estrategias que hemos acompañado durante toda este tema, este año y medio de pandemia. Y el tema ha sido sobrevivir al tema de COVID, a la enfermedad, a todo lo que se presenta. Han escuchado ustedes también con Vanessa de la Torre en su programa de 10 AM el caso de las secuelas que deja esta enfermedad, gente que pasa 6 meses y más con dificultades respiratorias, sin olfato, sin gusto. Y bueno, por eso hoy nuestros invitados. Está con nosotros don Gilberto Escobar, un profesional del área de la salud que tiene un testimonio que ustedes lo van a escuchar, una persona que ha enfrentado COVID-19. Don Gilberto, gracias y gracias por estar aquí, personaje de la semana de Caracol Radio. Gracias, Martín, por invitarnos. Y está también con nosotros un gran amigo de esta casa, un médico que creo que hace un año, algo más, estuvimos conversando, doctor José Atilio Núñez. Creo que fue así, ¿verdad? Empezaba todo esto, hicimos un programa cuando estábamos en uno de los momentos más duros de la pandemia. Martín, buenas a todos, un saludo y gracias, agradecido por participar nuevamente en el programa, un programa muy emotivo, todavía lo recuerdo y me estremece, pero que nos dejó pues mostrar un poquito la cara que estamos viendo nosotros desde la primera línea, así que muy contento y agradecido de estar aquí nuevamente. Ha pasado mucho, han sido tiempos muy complejos, especialmente para ustedes que están en el área de la salud. Doctor Núñez, bueno, en medio de todo, en algo le cambió la vida también, porque creo que tiene bebé recientemente, ¿no? Mi esposa está embarazada, Martín. Tenemos unos 4 meses y medio de embarazo. Mi hija ya tiene 4 años. Y bueno, la vida sigue, ¿no? La vida sigue y en medio de todo Dios nos ha bendecido con este embarazo. Oye, doctor Núñez, ¿usted le ha dado COVID? Sí, a mí me dio COVID. De hecho, me dio hasta este año. En el mes de marzo, si te cuento ahí en lo personal, el día de mi cumpleaños estuve con COVID. El 26 de marzo estuve con COVID y sí, empecé con unos síntomas, gracias a Dios, muy leves. Fue muy cerca de mi segunda dosis de vacuna, ya gracias a Dios. Así que creo que eso también influyó mucho. También en lo personal yo tuve un proceso de bajada de peso desde que comenzó la pandemia. Así que digamos que entre comillas, me cogió en un momento, si pudiera decirlo uno, ideal. Gracias a Dios fue algo muy leve. Estuve aislado el tiempo mínimo necesario y pude retomar todo. Bueno, ahorita hablamos un poco más de eso. Dice el doctor Núñez, me cogió muy leve, pero no fue el caso de don Gilberto Escobar, que es un odontólogo especializado en rehabilitación oral y que tiene un testimonio impresionante que ustedes van a escuchar. ¿A usted fue muy duro para usted, don Gilberto, padecer todo esto de COVID-19? Correcto, Martín. Sí, indudablemente el COVID se ensañó conmigo, literalmente hablando. Sí, fueron 17 días en cuidados intensivos y posteriormente 15 días de hospitalización y salí con secuelas posteriormente que requirieron como 30 días más o menos de rehabilitación para poder estar trabajando. Bueno, ahorita hablamos un poco de ese tema de las secuelas, pero cuidados intensivos. ¿Qué pasa cuando está usted en cuidados intensivos? Entiendo que usted tiene una experiencia muy, muy especial que nos las ha contado además. Correcto, sí. Mercedes Botero, precisamente recién salido yo de clínica, realizó también una especie de video, un video meet para pues, poder compartir esta experiencia.
he sido una persona de fe, pero no había sido como lo soy hoy día. Soy una persona que con una fe enorme en Dios. Y fue una experiencia que realmente marcó y cambió mi vida para siempre. Es algo muy fuerte. Logré apreciar parte del momento en que estaba aquí y allá. Luego tuve esa experiencia, digámoslo así, mística, ¿sí? Como profesional de la salud podía razonar y decir, no, pero tú lo que estás teniendo en este momento es una hipoxia cerebral, tú no estás teniendo esto, es una hipoxia cerebral, pero esto cambió totalmente los papeles en mí en ese momento, un poco más tarde, tal como usted tuvo la oportunidad de ver la experiencia y definitivamente no fue solo una hipoxia, sí tuve momentos de hipoxia y las pude diferenciar porque fueron absolutamente diferentes esos estadios confusos a este estadio claro, que fue el momento más difícil, que fue el momento donde incluso desde las notificaciones que hacían de cuidados intensivos, le dijeron a mi esposa sería, ya no está en manos de nosotros, está en manos de Dios. Estaba usted, creo que era el día 12 de estar en cuidados intensivos cuando vive esta experiencia, doctor Gilberto. Martín, yo no te puedo precisar los días exactamente. Yo lo que te puedo referir es basado en lo que dice mi esposa, en lo que dicen las personas cercanas, las personas allegadas, incluso algunos de las personas tratantes, algunos de los médicos tratantes. Y con ellos se hiló todo el proceso para establecer los tiempos posibles en que todo hubiese sucedido, ¿ya? Pero mi estado no permitía decir exactamente 12, a excepción que había un profesional que todos los días mencionaba mi nombre en forma muy fuerte al lado mío, como para hacerme reaccionar y que volviera otra vez de mi estado en que me encontraba al estado consciente. Sí. Indudablemente lo hizo 11 veces anteriores. La 11ª vez nunca la escuché, por eso yo supongo que él lo hizo 11 días anteriores y que ese día 12 fue el día clave en que todo pasó. Sí. Permítame un segundo. Don Gilberto, usted tiene un sonido allá. ¿Usted está en su consultorio? Sí, Martín, estoy en plena faena. Ah, caramba, por Dios. Bueno, no, vamos, entonces eso yo lo pongo en el contexto para los oyentes. Regreso. Sí. Es el testimonio de don Gilberto Escobar, que pasó ya, nos ha contado varios días en cuidados intensivos y que, como él lo relata, vivió una experiencia especial. Yo, por un lado, pues en principio el programa tiene un propósito de hablar de sobrevivir a esta pandemia, pero también me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, lo que don Gilberto le relató al productor de este programa, contándole lo complejo que había sido para él, pero en especial el día que él siente una experiencia que le cambia la vida. Nos ha dicho aquí don Gilberto que él es una persona creyente, pero no había vivido una experiencia tan singular, tan especial como esta. Antes de seguir con don Gilberto, doctor Núñez, usted que ha estado en relación con tantas personas que han estado en cuidados intensivos, que han pasado por allí, ¿le han contado, le han hecho un relato especial de lo que pasó mientras estaba en cuidados intensivos que a usted le haya marcado, le haya llamado la atención? Bueno, yo los hemos visto tan en el medio del momento tan crítico que el efecto de los medicamentos que se utilizan alrededor de un paciente intubado, un paciente sedado, hacen que la memoria esté como nublada, ¿no? Así que en los primeros días, luego de la extubación, y que ellos como que vuelven, por supuesto allí el que debe hablar es el doctor Gilberto, el poder encontrarme con el paciente luego de la extubación siempre es un poco, podría decirlo, errático, no están todavía realmente allí
en ese momento ni son conscientes de todo lo que ha pasado. Una vez llegan a la casa y ya empiezan a escuchar los relatos, es que ellos recobran esa memoria. Pero allí inmediatamente el paciente realmente está como en un estado de sopor, de abstracción, que no logran contar qué fue lo que sintieron o vivieron. Sí. Perdón, sí, doctor Martín. Gilberto. Sí, quiero comentarle al doctor José Aquilio que el día 8 de hospitalización todavía me mantenían en cierta forma sedado. Creo que estaban pasándome algo de sedación por la misma sensación, por todo lo que viví. Y que recuerde, fue el momento en que pude tener contacto con el exterior. Fue cuando ya me sentí de verdad que estaba acá, ¿sí? Que estaba realmente consciente. Lo primero que hice fue pedir el teléfono para enseguida comunicarme con mi esposa y contarle el proceso que había vivido, lo que había visto, lo que había sentido. ¿Sí? Claro. Ahí corroboro lo que usted dice. Sí, Claro. sí, totalmente. Bueno, pero ¿qué fue lo que usted vivió y qué fue lo que usted vio, don Gilberto? Mira, en los primeros tiempos, las primeras experiencias que tuve fueron cosas muy confusas. Yo lo podría homologar con esos sueños raros que uno tiene a veces, ¿no? Y mi subconsciente en sí sabía de que estaba viviendo ese proceso. Yo decía, esto es porque no me llega oxígeno al cerebro, esto es lo que me está pasando. Pero tenía conciencia, me refiero a que sabía que estaba enfermo, sabía que estaba hospitalizado, pero no podía recuperar la absoluta nitidez de mis pensamientos y ponerme al tono con la realidad que estaba circundante a mí. Pero tenía conciencia de lo que estaba pasando, ¿sí? Uno alcanza a escuchar, a un sedado alcanza a escuchar algunas cosas de afuera. O sea, cuando hablo de afuera es de fuera de nuestro ser. O sea, alcanza a escuchar a algunos médicos que comentan, a enfermeras hablando alrededor de algunas cosas. Es increíble, pero sí se alcanzan a escuchar, ¿ya? Entonces, nuestra mente nos juega una mala pasada, posiblemente efecto de esos sedantes que nos colocan. No sé de qué índole son, el doctor no nos podrá decir, pero generan una especie de como cosas confusas, algo muy confuso, ¿ya? Como, yo lo digo como unas realidades alternas, ¿ya? Como si vieras realidades alternas, pero estás enfermo, pero estás en otra parte, estás viviendo otra cosa, esta gente te va a mandar. Por ejemplo, habían pensado en mandarme hacia una ambulancia a otra ciudad porque no había cuidado intensivo, estaba hospitalizado. Pues eso yo lo asocié con que había salido una ambulancia y que me estaban llevando a otra clínica. O sea, una cantidad de cosas, ¿ya? Todo eso fruto del sedante, indudablemente, ¿ya? Sí. Pero después de un tiempo, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Y fue cuando sentí que mi cuerpo físico se estaba debilitando y fue que sentí esa sensación de ese vértigo enorme, que todo gira alrededor mío, todo gira. Perdone que lleve a contexto esto, que de pronto no es lo más sano del mundo, pero es como cuando tú te pegas una tremenda borrachera y te dicen que te prendieron el helicóptero y tienes que bajar el pie de la cama para poder sentir que te anclas, algo así, ¿no? Entonces, en ese justo momento, y siento esa sensación de vacío que viene de la parte más baja de mi estómago, como si me succionaran, y es cuando veo ahí mi cuerpo, veo la gente que está alrededor, veo y sigo subiendo y veo otras personas enfermas y veo, bueno, es las paredes como si no existieran, ya fue algo totalmente diferente. Y es cuando aparece esa luz, esa famosa luz que vi y que marcó tanto ese momento. ¿Cómo era esa luz, doctor Gilberto? Como un túnel de luz, como un faro enorme, como un reflector enorme, pero como si te succionara, como si te jalara, te llevara. ¿Le dijo algo? Dígame. ¿Le dijo algo la luz? Sí, señor. La luz no, absolutamente nada. Simplemente fui llevando hasta que se iba haciendo más fuerte, más fuerte. Yo creo que usted escuchó mi experiencia, ¿no?
tuvo el tiempo de escucharlas, ¿no? Sí. 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 Va haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta un punto en que es insoportable, sientes que te atraviesa, que te pasa, que es algo muy, muy fuerte. No sé cómo describir en palabras esa sensación. Y me tuve que como tirar al suelo, como postrar, ¿cómo te diría? Como doblegarme, ¿ya? Como doblegarme y fue cuando comencé a sentir que iba bajando y ahí sí pude ver ese ser color naranja dorado, enorme. Tenía como forma humanoide, pero no era pura luz, un ser de pura luz. Y uno lo estereotipan y a uno le dicen eso, tú te encuentras con, no sé, con un pariente, tú te encuentras con Jesús. Y lo primero que uno, pues en ese momento tuve la conciencia para dilucidar y dije, Jesús, este ser no me dijo no, simplemente me dijo, soy padre y madre. Y yo entendí entonces quién era ese ser que estaba ahí. Fue una experiencia muy fuerte. Todavía es hora y me mueve cuando lo comento. Sí, se le escucha muy conmovido cuando usted habla, don Gilberto, de esta experiencia. Ahora, después de vivir esa experiencia, ¿pasa algo con usted físicamente? Es decir, ¿hay un cambio positivo? ¿Cómo puedo decirle yo a usted eso? Yo no tenía conciencia de mi cuerpo ni nada de lo que estaba sucediendo alrededor. Desde el momento del vértigo, ya no escuché más al médico que llamaba, no escuché las enfermeras ni nada, o sea, ya no escuché nada. Solamente era todo lo que vi allá y la experiencia que tuve allá y fue bastante larga, bastante larga. Fue muy incompleja, fue muy específica, no fue una pesadilla, no fue un sueño. Vi cosas que no tenía que saber, que no había leído antes, que no sabía de dónde venían y que después me tocó leer para entender. Impresionante. Usted hizo una experiencia larga. ¿Cuánto tiempo, don Gilberto, aproximadamente? No tiene un aproximado. Sí. No, fue Ahora, bastante. fue bastante. Y Sí. después de esa experiencia larga, ¿qué sigue? ¿Qué siguió con usted? Cuando ya venía de vuelta, cuando venía de vuelta, fue esa misma sensación. Cuando tú sales, tú no sientes dolor ni nada, simplemente ese vértigo, ¿no? Pero cuando regresas, duele. Sí, duele. Físicamente. Sí, entrar otra vez duele. Hay dolor. Hay dolor y volví de la misma forma, el mismo torbellino y ahí fue donde abrí mis ojos y pudieron percibir los médicos que estaban alrededor que yo estaba consciente, que estaba Y con los ojos abiertos. bueno, usted era consciente y era consciente de que de esa sensación de que había regresado en ese Sí, momento. Sí. sí, Y pero no podía hablar, claro, no podía hablar. usted pudo hablar de este tema después, 8 días después, entiendo, cuando habla con Sí, su esposa. correcto, correcto. Gilberto Escobar, esta experiencia impresionante, una experiencia de vida, una persona que estuvo, amigos de Caracol Radio, en cuidados intensivos y que regresa con otra sensación de vida, con otros aprendizajes. Dice que ahora ha leído y ha aprendido sobre cosas que conoció allá en la experiencia y está hablando de una persona profesional de la salud, de pronto con una formación que no es mística, no es espiritual, no es religiosa, de lo que puede pasar con alguien en medio de esto. Ha pasado mucho por las personas. Decía el doctor Núñez, he bajado de peso. Sí, lo veo que ha bajado bastante de peso, pero bajó de peso por su experiencia de COVID o por qué bajó de peso. No, Martín, por salud, yo creo que esta pandemia nos ha puesto en jaque a todos. Desde algún punto de vista, creo que todas las personas nos ha puesto en jaque en alguna situación. Y para mí fue la realidad de saber que tenía que tomar una decisión y también disminuir el riesgo de cualquier complicación. Así que fue, entre comillas, la excusa perfecta de decir estoy al frente,
estoy viendo pacientes con COVID, yo necesito cuidarme por mi esposa, por mi hija, por mí mismo. Así que entré en un programa muy, muy juicioso. Esto se necesita ayuda. Esto es una cosa que hay que dar muy clara. Esto se necesita ayuda. Uno solo no puede. Y bueno, lo he logrado. He bajado más de 20 kilos, Martín. Más de 20 kilos, impresionante. Sí, impresionante. Pero me dice usted que sí, doctor Gilberto. Yo también bajé 13 kilos. 13 kilos, pero 13 kilos durante su crisis en cuidados intensivos. Y no, de ahí fueron 19. O sea, se ha logrado recuperar un poco ahorita, después de esto. Y correcto, así es, pero me he mantenido y también lo que dice el doctor es cierto, uno necesita ayuda. Ahora tenemos hasta una persona de capacitación que nos apoya en la parte de entrenamiento físico y adecuación física. Lo que tú dices es cierto, doctor Núñez, que hay que estar todo el tiempo y controlando la boca, Martín. Controlando la boca, tema bastante complejo. Bueno, vamos a conversar un poco más de de las secuelas que deja esta enfermedad para que lo hacemos y le agradecemos a don Gilberto y al doctor Núñez que nos van a aportar mucho sobre este tema, porque hemos visto hoy día cuando las cifras han bajado en Barranquilla y en el Atlántico, de nuevo a la gente muy relajada, de nuevo a la gente en muchas fiestas, y está bien las fiestas, pero de pronto en fiestas sin tapabocas. Y yo antes de irme a la pausa, le quiero decir, le preguntaré al doctor Núñez, ¿nos podemos quitar ya el tapabocas? No, para nada. Aún no. Falta mucho, Martín, para quitarnos el tapabocas. Yo creo que es una de las medidas que en el tiempo ha demostrado que previene el contagio. Así que todavía nos falta un tiempo. Nos falta un tiempo de vacunación y nos falta un tiempo de verdad de ver el impacto de la vacunación en Colombia. Bien, una breve pausa y al regreso vamos a hablar de las secuelas y vamos a hablar de la nueva vida después de pasar por COVID, después de pasar por cuidados intensivos. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio. Don Gilberto Escobar, sobreviviente de COVID-19 y que nos ha contado una historia impresionante y un poquito más ahora. Y el médico José Atilio Núñez, que ha estado ahí al frente, en la primera línea, atendiendo a pacientes durante más de un año, y aquí su testimonio en el personaje de la semana. Oiga, don Gilberto, y después de regresar, y después lo veo muy alentado, lo veo ya trabajando, ¿no?, en sus actividades diarias, ¿cómo ha sido la vida? ¿En qué le ha cambiado la vida? José Martín, mira, es complejo, porque cuando salí de la clínica, como bien conoce el doctor Atilio Núñez, José Atilio Núñez, uno sale con el síndrome de UCI, que es musculoesqueléticamente uno está diezmado, no hay tonicidad muscular, son tanto tiempo estando en una cama sin reaccionar, inconsciente, indudablemente afecta toda la movilidad nuestra. Cuando yo salí de clínica, después de esos casi 30 días, entre la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, no podía caminar, mis piernas no respondían. Mis brazos no tenían fuerza, por supuesto, no había tonificación muscular. Todo esto requiere un esfuerzo enorme en el cual tú tienes que poner mucho de tu parte, terapias físicas diarias. Tuve un acompañamiento de una fisioterapeuta amiga de la familia y que lo hizo a nivel particular, porque ahí donde se ve, ahí en nuestro sistema de seguridad social, ahí sí conmigo falló enormemente. Luego, posteriormente, fueron casi 14 días de terapias continuas todos los días. El día 15 ya decidí que tenía que salir a trabajar. Es algo que lo incentiva a uno, que lo motiva a uno, que sí, es nuestra pasión, por supuesto, porque no es solamente el deber, es nuestra pasión. Los dolores corporales son enormes en esos momentos. Cada movimiento de mi cuerpo era como si me enterraran aguijones por todo el cuerpo.
cuando el día 4 o 5 pude caminar con caminador, el día 6 a 7 estaba haciéndolo ya con bastón, pero con trayectos muy cortos. Es como si volvieras otra vez a caminar. Sí, ese es el síndrome, le llaman síndrome de cama de UCI, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad, doctor Atilio? Es el desacondicionamiento físico tan intenso después de estar quieto, de que respiren por ti, de que te muevan, de que tú estés completamente allí, prácticamente dejado. Así que es muy duro la recuperación, así como usted lo ha descrito, totalmente. Luego, posteriormente, vino la fase de tomar fuerzas otra vez. Mi ejercicio profesional requiere de mucha destreza y mucha habilidad manual. Por supuesto, eso desde el segundo o tercer día en casa era a escribir, a coger cosas, estas bolitas terapéuticas, a dibujar, a hacer cosas que me permitieran sentir otra vez mis manos y poder rehabilitar. Tengo muchas ganas. Y más aún con esa fe con la que regresé, mucho más aún, Martín. Indudablemente la fe mueve montañas. El ser humano, cuando se apoya en esa parte espiritual, es mucho más capaz. Es mucho más capaz. Posteriormente, ya trabajando, al principio era tiempo parcial, un paciente sí, cada una mañana, ¿sí? A los 15 días de estar en el proceso, ya estaba yo trabajando solamente urgencias, únicamente atención de urgencias, tal como estaba en el mandato de la ley, con todas las medidas de protección. Y pues seguimos en la misma, con todas las medidas de protección, cuidándonos muchísimo. De pronto, a veces los odontólogos no nos ven como la primera línea, pero nosotros estamos a 20 centímetros de la cara de un paciente, ¿sí? Tienen un alto riesgo. ¿Sí? Respiramos el aliento de nuestro paciente. Sí, señor. Literalmente hablando. Sí, señor. Por supuesto, cuando voy a trabajar, esta no es mi indumentaria, esto es lo que llevo bajo. Parezco un astronauta. Sí. O sea, claro, tienen que cuidarse con todo, ¿no? Con todo. Sí. Sí. Impresionante. Bueno, esta es la vida que nos ha dado esta pandemia, muchos aprendizajes, y lo que hemos querido es compartir estos aprendizajes. Doctor Atilio, bueno, hablemos un poco. Fíjense, don Gilberto nos habla de esas secuelas, de eso que le pasa. Usted lo conoce porque estaba ahí en primera línea. ¿Cuáles son las más comunes, las que más se presentan en las personas que han pasado por todo este padecimiento? Hay secuelas a veces que los médicos medimos, hay otras que no, porque el paciente las experimenta en lo personal. De lo más frecuente es que quedan con dificultad para respirar. El compromiso en los pulmones es tan importante y es tan duradero, ¿sí? Hay unas fases, la enfermedad tiene unas fases, y en la fase más crítica es cuando está el tema de que toca intubar, de que entra cuidado intensivo. Después de que pasa la parte crítica, con la bendición del doctor Gilberto, que pudo salir de allí, de cuidado intensivo, y de retomar su vida, ese pulmón quedó con un compromiso, quedó con una inflamación residual, pudiéramos decirlo, como con cicatrices, porque el cuerpo, al tratar de resolver el daño que hace el virus, entonces deja como una cicatriz. Yo le digo a los pacientes, es como si usted se raspara, ahí le queda una costrica, y la costrica queda ahí y le demora una semana. Bueno, en COVID dura meses. Todavía no sabemos muy bien, porque tenemos año y medio de conocer la enfermedad, Martín. Así que todavía nos damos cuenta que algunos pacientes pueden tener 4, 5, 6 meses después de la infección, del momento crítico, y aún tienen cicatrices en sus pulmones, y eso hace que cuando quieran caminar rápido, subir una escalera, hacer un esfuerzo físico, se sientan agitados, y es de las limitaciones más frecuentes. Sí. Hace 4 días cumplí el año. Hace 4 días cumplí el año, Martín, de haber pasado todo este proceso. Y te comento de que todavía tengo, doctor Atilio, he escrito un manual, porque de esto no se sabe casi nada, ¿no? Así es. Bueno,
y aún persisten neuropatías unilaterales, esencialmente en el lado izquierdo. Y me he comunicado con algunas otras personas que han pasado por la misma etapa mía y nos hemos reunido, por así decirlo, y nos charlamos, dialogamos, tenemos un chat incluso en WhatsApp sobre eso. Y todos pasaron el proceso de neuropatías. Todo el que estuvo en unidad de cuidados intensivos con ventilador pasó neuropatías. Incluso hay personas que no estuvieron en cuidados intensivos y tienen algún tipo de neuropatías. ¿Ya? Lo que dice el doctor, el agotamiento físico, el cuerpo sale diezmado en su energía física porque requiere de toda su fuerza para recuperarse de esta terrible enfermedad. ¿Ya? Toda la fuerza física es como si te vaciaran de tu cuerpo, de tu fuerza física. Es tremendo. No dan ganas ni siquiera, al inicio no te dan ganas ni de alimentarte siquiera. Pierdes el apetito y tienes que comer. Eres consciente, un profesional de la salud, era consciente que yo tenía que comer, ¿sí? Y comía obligado, me obligaba yo mismo me obligaba a comer, ¿sí? Tuve mucho el apoyo de la familia, como decía el doctor Núñez, uno necesita apoyo profesional, no solamente de los profesionales, sino también de la familia, el apoyo emotivo, sentimental, y para salir adelante. Los dolores son fortísimos, dolores muy severos, calambres permanentes. Y hay que hacer ejercicios respiratorios porque tú sientes como que tu respiración está entrecortada. A pesar de haber salido de hospitalización, yo salí con oxígeno en casa porque aún querían los médicos que siguiera hospitalizado y yo firmé acta voluntaria de salida porque yo no quería seguir hospitalizado. O sea, usted fue un paciente difícil. Totalmente. Oiga, por casualidad no se tropezó el doctor Núñez por ahí ¿no lo atendió? Hombre. Oiga, impresionante todo lo que relatan cuando uno escucha y uno dice son realmente sobrevivientes, son valientes, son seres humanos con una bendición enorme, pero también valientes, un reto tremendo y además contarlo y compartirlo. Y en medio de eso también yo pensaba, doctor Núñez, ustedes también como médicos que han vivido tanto en este año y medio, hoy, ¿qué balance hace usted luego que hemos pasado tantas cosas y tantas situaciones en Barranquilla, allá en su hospital también? Yo creo que de los balances, digamos, positivos que hago, el primero es el cambio de actitud de las familias y de los pacientes. En el primer pico, siempre hablamos de esa negativa, de esa todavía idealización de que el COVID no existe, que eso es una mentira. Eso todavía en el primer pico había mucho hace un año, que estábamos en el momento más crítico del COVID, en el primer pico en Barranquilla. Había mucho eso. Hoy, en este tercer pico, en este que acaba de pasar, lo que puedo decir es que la familia ya venía mucho más consciente del asunto. Es decir, ya habían interiorizado el tema. Es cierto, esto está, y algunos intentaban que su familiar consultara más rápido. Entonces uno escuchaba más, yo sabía, doctor, yo se lo decía a él o se lo decía a ella que fuera porque él ya tiene 4 días de estar así, no quería venir y Y también encontraba unos pacientes que decían, mire, yo me empecé a sentir mal y yo dije, no voy a esperar y voy a venir. Por supuesto, alguno que otro todavía que dice, yo no quería venir, yo no creo en esto, pero es mucho mayor la proporción de personas que están conscientes de esto y eso también nos permite a nosotros trabajar mejor, entregarnos para que la persona se recupere. Ahora, ha dicho el doctor Gilberto el papel de la familia, y usted lo acaba de mencionar también, doctor Núñez, tanto en el momento de saber del contagio como en el proceso de recuperación. Yo creo que allí hay mucha pedagogía que hacer ahora en ese tema de la familia como tal, del soporte que uno tiene que tener en casa para pasar este trago amargo. Esto es algo que pone en jaque a la familia entera. Si uno se pone a pensar, no es solamente que una persona esté enferma,
es que con esa persona hay varios enfermos. Es que uno ve al grave, pero es que el esposo, la esposa, el hijo, el nieto, el primo, el tío, el sobrino que estuvo en una reunión familiar, todo esto es una cosa que impacta a familias. Todavía hoy yo tengo aquí pacientes que tuve la oportunidad de tener esposos allí hospitalizados, al mismo tiempo hermanos. Entonces el tema familiar es crucial porque afuera están ellos haciendo fuerza. Yo soy creyente y creo también que la oración y que toda esta unión en fe tiene de alguna manera ese impacto de uno cómo afrontar la adversidad. Así que la familia afuera es importante, lo que experimenta el paciente acá, saber que su familia está afuera apoyando es algo importantísimo también. Martín, ¿puedo acotar algo? Mira, lo que dice el doctor José Atilio Núñez es verdad. Mi esposa al mismo tiempo estaba con COVID. En nuestro hogar está compuesto por mi esposa, mi hijo y mi persona. Mi hijo de 21 años no le dio COVID y no le ha dado COVID. Hemos seguido haciendo los exámenes respectivos. No le dio y no le ha dado, a pesar de haber estado conviviendo con 2 personas con COVID. ¿Sí? Mi esposa, todavía hay mucho por saber respecto a los procedimientos, a los exámenes, a todo respecto a todo lo que tiene que ver con el COVID. La prueba de ello es que mi esposa tenía todos los síntomas, y todavía seguían saliendo 6 PCR negativos. ¿Sí? Entonces, no hay ningún examen que sea absolutamente fidedigno. En nuestras conclusiones, pues el doctor dirá si estoy más cierto o no, la ferritina sérica y el dímero D, creo que son los más dicientes, ¿sí? Pero a todo el mundo no se le puede hacer ferritina sérica y dímero D. Eso lo entiendo claramente porque colapsaría el sistema de salud. Pero sí hay diferentes formas en que el cuerpo toma esta enfermedad o combate esta enfermedad. Y pareciera que los sintomatología, pues estoy hablando desde el punto de vista de todo lo que me ha estudiado. He tenido que estudiar, perdón, doctor José Atilio, por meterme en el campo suyo, pero esto, como profesional de la salud, al enfrentar una enfermedad desconocida, no tienes idea, no hay investigación que no lea al respecto, ¿sí? Y más habiendo sido víctima de este proceso, ¿no? La cascada de citoquinas no es más que todo ese proceso inflamatorio que estaba hablando el doctor José Atilio ahorita, es generalizado en todos los órganos. Y no solamente pulmón, todos los órganos. Y tú lo sientes en tu cuerpo, tienes edema, en todas las células de tu cuerpo sientes el edema. Es impresionante. No es lo mismo vivirlo y escucharlo y leerlo que sentirlo desde el punto de vista de tener la enfermedad como me pasó a mí, ¿sí? Todavía posterior a ello, 6 meses posterior, sigues con algo de edema, sigues con algo de procesos inflamatorios, quedas con unos procesos inflamatorios crónicos que son secuelas, por así decirlo, del virus, pero que realmente son ocasionados por tu propio cuerpo y por tus propias defensas protegiéndose contra el virus. ¿Ya? Aquí está, sí, el testimonio de don Gilberto Escobar, que yo me quedo en silencio simplemente escuchando, aprendiendo y pidiendo a Dios por tanta gente que todavía está luchando. Hay mucha gente hospitalizada en muchas partes de Colombia, aunque en Barranquilla ha disminuido y en el Atlántico, pues hay zonas muy críticas del país, gente luchando por su vida. Y también me pongo en el lugar de los médicos como el doctor Núñez, que no han tenido un minuto de descanso. Llevan 1 año y medio trabajando día y noche en horarios extensos allí, dando todo. Como el doctor Núñez también se contagió y siguió adelante en esta lucha. Y hoy es un día especial. Yo quiero además destacarlo, el Día del Padre. Y fíjense aquí a 2 padres. Uno que está en la primera línea, que está esperando su segundo bebé, un padre muy joven, que además nos ha dicho hoy hay que seguir cuidándose y decidió bajar de peso por la vida, por el reto que tiene. Y bueno, ¿y cómo es un Día del Padre para usted, doctor Núñez, en medio de todo esto que ha vivido? Bueno, es un Día de Padre de agradecimiento, Martín. Yo creo que llegar a este momento de la epidemia y
y todavía estar con tu familia, tener la bendición de compartir con tus hijos, con tu esposa, de poder dar gracias. Yo creo que eso lo resume. Yo creo que ha sido una bendición de Dios poder primero ser instrumento en la primera línea para las personas que lo hayan necesitado desde el hospital de la Universidad del Norte donde me desempeño, y también es una bendición poder en este momento decir tengo espacio de estar con mi papá también. Mi papá también es médico, también ha vivido toda esta situación, así que tengo la bendición de compartir con él, de compartir con mi familia. Es un día de gratitud, no podría decir más nada. Y don Gilberto Escobar, que también es padre, nos decía, tiene algo muy especial, comparte un hobby con su hijo que es la cocina, la gastronomía. Cuénteme de esa, primero de ese ser padre en medio de todo lo que usted ha pasado y de lo que hoy vive con su hijo. Te voy a narrar algo, Martín. El último estado de conciencia que yo recuerdo en el proceso de mi enfermedad fue que me brindaron un almuerzo el Día del Padre. Estaba yo en casa y al día siguiente fui llevado a la clínica. ¿Sí? No recuerdo nada del día siguiente, a pesar que no estaba sedado ni nada de esto. Eso fue parte de lo que viví en el proceso espiritual, que de pronto es un poco duro para nosotros como profesionales de la salud entenderlo. Pero ese ser me prometió que no iba a sufrir nada de eso, y efectivamente no lo he sufrido. No tengo conciencia de todo ese tormento físico que viví. Y la mayoría de las cosas es por lo que me refieren los que están alrededor mío. Bueno, de pronto los psicólogos, los psiquiatras dirían que es una amnesia temporal causada por un trauma severo. Yo sí, pero les digo, no. Lo siento, sí viví la experiencia. Y se lo digo como profesional de la salud, y me cuesta, al principio me costaba decirlo porque había un conflicto desde el punto de vista profesional y el conflicto como persona. Ese ser maravilloso con el que tuve la experiencia, ese ser que de verdad es nuestro padre, como digo, nuestro padre y madre, ese ser que indudablemente gracias a él y a todo el personal que estuvo atendiéndome, porque todos somos instrumentos, y eso lo entiendo hoy día. Antes no. Uno como profesional de salud tiende a tener el ego demasiado alto, y creo que Dios está en todas las facetas de nuestra vida, en todas, llevándonos por el camino del sendero y utilizándonos como instrumentos para sanar a otras personas, y eso es muy importante. Ahora recibo el Día del Padre, indudablemente lo recibo con mucho amor, a volver a reencontrarme otra vez con mi hijo, con mi esposa, compartir en la misma mesa, en otras condiciones diferentes a las condiciones en que estaba en ese entonces. Agradecerle a Dios por ese año más de vida y ese nuevo renacimiento, porque siento que he nacido nuevamente. Nací otra vez, soy otro individuo, soy otro sujeto. Y eso es algo muy raro, a pesar de todo lo experimentado y lo vivido. Tengo una fortaleza enorme. Y creo que esa fortaleza no es la típica en mí, no es la típica. Me enriqueció, me enriqueció espiritualmente y físicamente, porque como usted me ve, aquí estoy en pie de lucha, sin temores, sí, sin temores, sin miedo, pero protegiéndome, como dice el doctor Núñez, protegiéndome. Esto es una realidad, esto no es ficticio, esto no es un invento, ¿sí? Y yo doy testimonio de ello, que lo viví así. Lo viví, y de pronto de las peores facetas que se pueden vivir, que me diga el doctor Núñez si estoy equivocado o no, ¿sí? Según lo que he estudiado, hay muchas cepas, hay varias cepas, van soltando de a poquito, hay muchos estudios, en Japón hay estudios en China mismo, en el mismo Wuhan hay estudios respecto al virus. Lo he leído, he tenido que traducirlo de diferentes idiomas, he vuelto un hacha
usando los convertidores de idiomas para poder leer todos los estudios, los artículos. Y hay muchos estudios y hasta ahora han aislado 5 cepas. La famosa cepa esa que dicen que llegó apenas que a Brasil. No, esa cepa, yo pienso que fui contaminado con esa misma cepa. Desde entrada hubo otras cepas que fueron mutando y son cepas que con el virus crece, se desarrolla y se reproduce en un organismo vivo, o sea, en nosotros. Cuando él incuba, está dentro de nosotros, cuando él crece, se desarrolla y toma características, va tomando características y va cambiando, va mutando con cada individuo, con las falencias, con las fortalezas de cada individuo. Y en el momento de tú contagiar, por supuesto. Quiero hacer una acotación. Como padre, pienso que darle gracias al Padre Todopoderoso por estar aquí, estar todos presentes y vivos en este proceso. Bien lo ha dicho don Gilberto con este testimonio tan fuerte, tan estremecedor. Dice, he salido fortalecido, he salido con fe y un hombre que da gracias. Y desde la primera línea, el doctor Núñez da gracias también por estar aquí y yo doy gracias también por estar aquí, amigos de Caracol Radio. Y acompañamos con nuestra solidaridad a todos los que han perdido a sus padres y cualquier familiar, su madre, sus hermanos en medio de esta emergencia. Y un mensaje final antes de despedirnos. Hay que seguir cuidándonos, como el primer día, cuidándonos porque cualquier descuido tiene su costo. Y pues en la medida en que nos cuidemos y que logremos una mayor vacunación, en algún momento podremos llegar a una normalidad, tal vez no como la que teníamos antes, pero sí un poco más tranquila. Gracias, don Gilberto, por su tiempo, por parar un poco sus actividades en el consultorio y atendernos, y también al doctor Núñez, que lo vemos a los dos con su bata de trabajo, con su bata de servicio. Gracias por estar en Caracol Radio y por compartir con los oyentes de Caracol. Un placer, Martín. Gracias a ti. Martín, a ti por la invitación, doctor Gilberto, mi admiración públicamente y de verdad que Dios le siga dando esa fortaleza y que siga recobrando su vida normal. Martín, un placer estar en el programa, gracias de compartir con los oyentes y contigo. Y a ustedes, amigos de Caracol Radio, gracias por este tiempo. Los invitamos a seguir en la sintonía de la primera cadena radial de Colombia, Caracol Radio.